Buenas noches, hermanos, y bienvenidos a nuestro servicio de Oremos. Para nosotros, como siempre, es un gozo y un privilegio compartir contigo cada miércoles noche este servicio de oración y adoración. Y como saben, pues hemos estado durante todas estas semanas viendo un poco la historia de Abraham, Isaac y Jacob. Y claro, como toda buena historia, llega a su fin. Y le estaba preguntando al Señor profundamente acerca de cuál sería el siguiente paso a seguir. El Señor nos ha regalado a través de nuestros pastores un relato maravilloso, impactante, impresionante, que yo incluso me atrevería a comparar con el Caminata del Peregrino, con el proceso del peregrino de John Bunyan, que es el viaje de Israel. Yo creo que es una de las obras maestras de nuestro amado pastor Bailey y que relata todo proceso que se da lugar en la vida de cada creyente o cada hijo de Dios. Fijaros que este proceso nos va a llevar de Egipto a Sion, pasando por los principales lugares y haciendo hincapié en Egipto como la salida del mundo, como el nuevo nacimiento, en el Mar Rojo como el bautismo en agua, en el monte Sinaí como bautismo del Espíritu Santo. El cruce del Jordán con Josué será otra etapa que va a marcar también el presente y el futuro de Israel como nación y como pueblo, entrando a las promesas, a la tierra prometida. La pelea con los 31 reyes pienso que es una etapa fundamental, porque además hay que reseñar que no acabaron del todo con ellos. Y eso más adelante lo explicaremos, pero va a desempeñar un papel fundamental en toda esta historia. De los jueces, siento decirte que tendrás que ver pico y pala para poder ponerte un poco al día, que es el lugar donde los estamos repasando y viéndolo uno por uno con pastores, amigos y hermanos que están siendo invitados para compartir la palabra. Y terminando nuestra sesión llegaríamos al monte Sión, que es donde el pueblo de Israel entra en reposo, donde el pueblo de Israel conquista definitivamente toda la tierra y a través del rey David derrota a todos sus enemigos. Así que si os parece, me acompañan a este viaje maravilloso y vamos a hablar primeramente de Egipto, saliendo del mundo. Primera de Pedro 2:9 nos relata: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta escritura a mí me encanta porque relata perfectamente el proceso de que Dios nos saca del mundo. Y no es el mundo que nos saca ni nosotros que salimos del mundo. Quiero enfatizar esto, es Dios quien nos saca del mundo. Es el Espíritu Santo quien revela el arrepentimiento, quien revela la condición de nuestras almas, de nuestras vidas, la condición de pecado y la que produce ese anhelo por cambiar y por aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Entendiendo esto, tendrá más sentido cuando Éxodo 32:8, a través de Moisés, la palabra dice lo siguiente: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y yo pienso que esto es parte de la confusión que muchas veces vemos en aquellos que aceptan al Señor y en un breve tiempo se apartan de sus caminos. Porque de alguna forma pensamos o piensan que por la obra de sus manos o por la obra que cada uno hace, es decir, por sus buenas intenciones o por lo que son capaces de hacer, creen que van a poder tener acceso a la vida eterna o tener acceso a la salvación. Estas cosas o estas obras o el mismo hecho de ser bueno o pensar que somos buenos se convierte en un factor de idolatría. Y aquí el Señor nos lo revela a través de la vida de Moisés y revela el corazón del pueblo. Quiero decir que en este viaje vamos a reflejar y vamos a ver cosas que también van a ser reveladas en nuestros corazones. El proceso no es otro que la formación de Cristo en nosotros. Es decir, de Egipto a Sion significa que vamos a salir del mundo, pero vamos a alcanzar la paz completa, vamos a alcanzar las promesas completas. Pero en ese proceso muchas cosas, muchos factores de nuestra vida van a ser procesados, van a ser cambiados. Y tengo que decir que cada etapa es fundamental y es necesaria.
Por eso, hermano, te exhorto a que no menosprecies ninguna de las etapas, empezando por la salvación. Y cuando hablamos de la salvación, tú me dirás, pues pastor, hace 30 años, hace 20 años o hace ya un tiempo acepté a Jesús como Señor y Salvador. Y me alegro, me gozo contigo, pero te quiero enseñar esta escritura para que puedas ayudar a otros, para que puedas revelar que no es por obras, sino por fe, y es por medio de confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador que uno recibe la salvación. De manera inmediata, el pueblo de Israel, y además en un corto periodo de tiempo, es decir, prácticamente en menos de 3 días, el pueblo de Israel alcanza el Mar Rojo. Y yo creo que este es uno de los episodios más famosos. Todos recordamos en la película de los 10 mandamientos, cuando Moisés levanta sus brazos, levanta la vara, da ese paso y toda la escenografía hace que las aguas del Mar Rojo se abran para que el pueblo de Israel pueda pasar en seco. Ok, para nosotros y nuestra historia, ese paso por las aguas va a tipificar el bautismo en agua. Y va a tipificar el bautismo en agua porque de alguna forma está dando cumplimiento a la escritura de Juan 3:5 cuando dice: el mismo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Como sabemos, fue Dios el que sacó al pueblo de Egipto, no el pueblo que se sacó a sí mismo de Egipto. Con lo cual, el siguiente paso, y en completa obediencia, Dios lo lleva a través de el Mar Rojo como una experiencia bautismal. Es decir, esta experiencia y este testimonio público va a decirle a no solo las personas, los testigos que están con cada uno de nosotros y que vienen a testificar ese paso de pasar por las aguas, pero va a decirle que tu vieja vida, tu viejo yo, se quedó en el fondo de esas aguas, se quedó en ese lecho del mar y emergió una nueva criatura. Dice también que se rompen cadenas, se rompen ataduras y das testimonio en el ambiente espiritual acerca de tu nuevo nacimiento y de que has decidido seguir a Cristo. En este sentido, el pueblo de Israel había decidido literalmente seguir al Señor, puesto que era el mismo Espíritu de Dios que estaba dirigiendo a través de las inmediaciones del desierto de Sinaí al pueblo de Israel. Por supuesto, mencionando el monte Sinaí, como todos saben, sería nuestra tercera etapa y al mismo tiempo es donde se revela el Espíritu de Dios, la voz de Dios, la persona de Cristo pasa por delante de Moisés, la ley es recibida, es escrita en tablas y al mismo tiempo para nosotros como iglesia y en la etapa de la iglesia forma un ejemplo maravilloso de la fiesta de Pentecostés, también llamada por los judíos como fiesta de las semanas. En estas fiestas se celebraba los principios o las primicias de la cosecha. Y como saben, si nos vamos a Hechos 2, fue el principio, el estartazo de la iglesia y del poder del Espíritu Santo como nunca antes se había visto en la tierra. Para los hijos de Israel reveló 2 cosas. Uno, como hemos leído al principio, que bueno, ellos todavía estaban pensando que era por sus fuerzas, que era por sus capacidades, y Dios empieza a revelarse de manera poderosa que si no nacieren de agua y si no nacieren de espíritu, no entrarían al reino de Dios. Por eso cuando estamos hablando de esta escritura es poderosa porque vemos que primero estaban recibiendo los mandamientos. Segundo, estaban encontrándose con Dios por medio de Moisés. Tercero, estaba revelándose que Dios quería una relación personal con su pueblo. Por eso, de alguna forma, se manifiestan los primeros dones, porque es cuando empieza a manifestarse los dones y llamados de Aarón y de su hermana María. Y de alguna forma vemos cómo se manifiestan los primeros frutos de justicia. Con lo cual tenemos una semejanza y una semblanza maravillosa del bautismo en el Espíritu Santo. El Señor traía a memoria esta escritura y estaba orando en esta mañana y el Señor me muestra la escritura de Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.
Y miren, el Señor me mostraba en esta mañana que el Espíritu Santo era ese río de agua viva, que quería inundar cada uno de nuestros corazones, quería llenar tu vida de esos frutos maravillosos, de esos dones, de esa paz, de esa bondad, de esa misericordia maravillosa de Dios. Y la imagen que realmente confortaba mi corazón y confortaba mi alma en esta mañana es saber y tener el pensamiento de que el río de Dios brotaba directamente de los pies del trono del Padre. Por eso dice Jesús que cuando bebieres el agua que Él nos diere de beber, de nuestro interior brotarán ríos de agua viva. Hermano y hermana, como te digo, los procesos son fundamentales. Hemos estado viendo todo el proceso en nuestras familias disfuncionales, cómo tratar el engaño y cómo tratar con todos los líos cotidianos que van adjuntos a nuestra vida diaria. Pero hermanos, ¿cómo hacer esto sin darle lugar al Espíritu Santo en nuestros corazones? ¿Cómo vivir esto nosotros solos en nuestras propias fuerzas? Como vemos, acabaríamos haciendo un becerro como el pueblo de Israel y acabaríamos dándole gloria a cosas que no la merecen, porque el único que merece toda gloria es nuestro Señor Jesús y Señor de señores. Por eso Él es digno de recibir toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Ahora bien, tú dirás, pastor, pero la verdad es que la caminata hasta aquí nos la has pintado muy rápida, muy bonita. Y tengo que decirte algo, el pueblo de Israel fue probado durante esos 40 años con 10 pruebas. Es decir, la ley fue dada, pero pasaron 10 pruebas que fueron capitales, fueron claves para capacitar al pueblo para entrar en las promesas y en la tierra prometida. Y brevemente te las voy a mencionar, aunque más adelante en los siguientes oremos vamos a hablar en detalle de cada una de ellos. Lo primero es que la fe fue probada en la oposición del mundo. Como sabemos, Faraón probó a Moisés y probó al pueblo si verdaderamente estaban dispuestos a seguir y a escuchar la voz de Dios. Lo segundo, cuando cruzan el Mar Rojo, se encuentran con las aguas amargas de Mara. Lo tercero, empiezan a tener hambre y empiezan a quejarse y a murmurar, y el Señor trae por primera vez en la historia el famoso maná. De ahí tienen sed. Y el Señor abre la roca, parte la roca, y hay una roca de aguas vivas que los sigue y los acompaña al pueblo durante toda su caminata. Como vemos a la orilla del monte Sinaí, ellos hacen su becerro y Dios empieza a tratar por primera vez con la idolatría. De ahí siguen la marcha hacia adelante y vuelven las quejas por las circunstancias. ¿Cuáles eran esas circunstancias? Como saben, mandan 12 espías, 10 dan un mal reporte, 2 dan un buen reporte. De ahí la incredulidad viene y empieza la ingratitud. Y el pueblo pecó deliberadamente porque no fue agradecido, no creyó en las promesas. De ahí se despierta ese ansia por carne y el Señor les manda codornices y perdices para que se sacien. De tal manera que acabó trayendo un juicio porque se reveló ese espíritu glotón o de gula que sabemos que es parte de uno de los capitales pecados encontrados en la ley de Moisés. Algo que es triste y es para mí doloroso ver cómo incluso a día de hoy la crítica con el liderazgo era la prueba número 9, pero se convirtió también en una prueba que desechó al pueblo de Israel de manera completa. Lo que me llama la atención de Moisés es que él intercedió hasta el último momento de su vida por todo el pueblo y clamó a Dios, y muchas de las guardas que Dios trajo y liberaciones que Dios trajo no fue por causa del pueblo, sino fue por causa de su siervo. Y ese siervo, que dicho sea de paso, por causa de la ira y por causa de levantarse y levantar su espíritu en desobediencia, porque Dios le había dado un mandamiento muy claro y específico, y ahora lo vamos a ver, precisamente hizo que no entrara en la tierra prometida a causa de la incredulidad, que sería la 10ª prueba que los israelitas fallaron en el desierto. Como estamos viendo, el proceso de Moisés es muy interesante, porque primero Moisés fue entrenado en Egipto
para entender al mundo. Igual que Jesús pasó parte de su vida, 30 años en el mundo, para entender a cada uno de nosotros y poder entender tus padecimientos, tus necesidades y tus enfermedades. De ahí fue formado como ministerio Moisés 40 años en el desierto. Y ahí fue entrenado con los rebaños de su suegro, y ahí encontró su esposa, y por 40 años fue entrenado en la disciplina del pastoreo. Y de ahí 40 años con Israel, y no entró en la tierra prometida. Y te voy a dar la clave, está en Números 20:12. Y dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que os he dado. Y aquí para mí el Señor hablaba poderosamente esta mañana en mi corazón y sentía fuertemente esta frase, habla y no golpees la peña. Muchas veces no entendemos este concepto, pero quiero explicártelo brevemente. Cuando hablamos las cosas, el Señor le estaba diciendo a Moisés y a Aarón que hablaran a la peña. Sin embargo, la peña fue golpeada, y no por una vez, sino por 2 veces. Eso significaba que Cristo tendría que haber muerto más de una vez por cada uno de nosotros, incumpliendo así la palabra de Dios. Por lo tanto, Moisés y Aarón rompieron un tipo clave y profético de la vida de Jesús, y esto los descalificó para entrar en la tierra prometida. Incluso aunque Moisés había sido fiel por estos 120 años, estamos viendo que Moisés dio su vida por el pueblo, se entregó e incluso intercedió a puntos que probablemente muchos de los líderes famosos de hoy jamás lo hubieran conseguido. Por eso Moisés es llamado el hombre más manso de toda la tierra. Pero tenemos que comprender este principio. Habla y no golpees la peña. Miren, cuando hablamos de hablar, muchas veces no hablamos, sino que golpeamos. Y cuando golpeamos precisamente la peña, estamos golpeando a Cristo. Cuando hablamos de la iglesia es la novia de Cristo, es la esposa que Él está preparando y Él está formando. Y si tú golpeas a la novia de Cristo, tienes un problema con el novio, tienes un problema con el esposo. Por eso, hermano, te exhorto a que trabajes por la edificación de la iglesia y aprendamos a hablar y no a golpear, no a golpearnos los unos a los otros, no a juzgarnos los unos a los otros, sino a hablar y edificar el reino de los cielos, a santificar a la esposa, a cuidarla y a formarla hasta que Cristo Jesús venga a por su esposa gloriosa. Y esto, mis hermanos, es parte del proceso. Y esto es lo que te va a capacitar para que cruces el Jordán. ¿Por qué? Porque si entiendes esto, vas a estar capacitado para entrar en un nuevo tiempo. Vas a estar capacitado para enfrentarte a Jericó. Vas a estar preparado para obedecer a Dios en todo. La clave del éxito de Jericó fue que Josué puso por obra todo lo que Dios le dijo para derribar los muros de Jericó. Y escúchame bien, era una estrategia loca, era una estrategia sin sentido, era una estrategia de todo menos guerrera, pero era una estrategia que obedecía lo que Dios había dicho y establecía los principios de Dios. Al mismo tiempo hay un precepto en esa conquista, y es que Dios demandó todo lo que había en Jericó para él. Y hay un principio para entrar en tus promesas, y es darle todo a Dios primero. Cualquier área de tu vida, escúchame hermano, no hablamos solamente de dinero, que también, pero dale a Dios todo primero, y Él va a saber cómo es fiel y justo con sus hijos. Otro punto para concluir cruzando el Jordán, algo que marcó y lacró a los hijos de Israel durante la conquista de la tierra prometida, es que no
completaron la conquista, no derrotaron los 31 reyes. Incluso aunque Dios le había dado la victoria sobre cada uno de ellos, no terminaron la tarea. Y tengo que exhortarte en esta noche. Termina la tarea que Dios te ha encomendado. Y cuando termines esa tarea, pregúntale al Señor cuál es la siguiente. Y empiézala y termínala. Derrota cada área de tu vida, de tu carácter, de tu persona, de que aunque sea una herencia familiar, aunque sea algo del trabajo, sea lo que sea, mi hermano y mi hermana, te exhorto a que termines con cada rey y con cada área que tenga que ser conquistada para que alcances la paz y el descanso en Cristo Jesús. La victoria te da paz y la paz te da seguridad y da reposo a tu alma y te lleva de victoria en Cristo Jesús. Hay dos frases claves en la vida de Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor, con la cual me identifico y la pido porque hace ya muchos años mi madre hizo esto con cada uno de nosotros y puedo decir a día de hoy que estamos sirviendo y vamos a seguir estándolo. Y la otra es: esfuérzate y sé valiente. Y hermanos, nada viene sin esfuerzo, nada viene sin valentía. Te tengo que decir algo, no te engañes porque vivimos en el tiempo de la gracia. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. La fe sin obras es muerta. Y para obrar la palabra de Dios necesitas ser valiente. Y necesitas ser esforzado. Y necesitas ser fuerte. Y si no tienes fuerzas, pídele al Señor que te las dé, que te las aumente como el búfalo. Porque Él puede proveerte todo lo que necesitas para traer gracia a tu vida, gracia y favor, misericordia en oportuno socorro, para que derrotes cada uno de esos reyes que te vas a encontrar en la tierra que Dios te dio. Nuestro viaje concluiría 400 años después, con el rey David entrando al monte Sión, habiendo derrotado a los jebuseos, habiendo quitado a todos los enemigos, habiendo quitado a todos los cojos y ciegos. Espero que se recuerden de esa prédica. Y el monte Sión significa que estoy donde Dios está. El monte Sión significa: he derrotado todos los enemigos. El monte Sión significa: vivo en paz. El monte Sión significa: experimento las promesas de Dios. Y el último punto es: soy uno con Cristo, porque estoy donde Él quiere que esté. Quiero cerrar recordándote el Salmo 27, versículo 4. Y dice el rey David: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir o para aprender en su templo. Solo tengo una pregunta que hacerte, hermano, amigo que nos estás viendo. ¿Tú qué le has pedido al Señor? Porque si pides bien y le pides al Señor que te dé sabiduría, que te dé estrategia y que te traiga esa revelación de cada área que el Señor quiere procesar por medio de cada etapa. Como hemos visto, da igual la etapa en la que estés. Cada etapa tiene una victoria, cada etapa tiene una misión y una función que cumplir en tu vida para formar a Cristo en su estatura en tu vida. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Le estás pidiendo morar con Él? ¿Le estás pidiendo habitar con Él todos los días? ¿Estás teniendo ese anhelo en tu corazón de buscar a Dios y que Él sea formado en ti? Porque si es así, te digo, mi hermano, que has acertado y has dado con la clave del misterio de todos los tiempos. Ser uno con Cristo, como dijo el apóstol Pablo, es la clave de terminar la carrera con éxito. Hermanos, sea cual sea tu petición,
le exhorto a que en esta noche hagamos esta oración juntos. Y si te parece, vamos a orar. Señor, te pido una cosa y voy a buscarte para que yo pueda habitar y pueda estar cada día de mi vida en tu casa, para que pueda contemplar tu belleza, para que pueda experimentar tu bondad y tu hermosura, para que pueda aprender, Señor, en tu casa, Señor, todo lo que tú tienes escondido para mí, todo lo que tú tienes preparado para mí, todo lo que tiene que ser revelado, que tú pensaste desde el principio del mundo, que tiene que ser formado en mi carácter, en mi vida y en mi familia, Señor. Te doy gracias porque tú has pensado, Señor, en mí desde antes de la fundación del mundo. Te doy gracias, Señor, porque tú me has traído aquí para encontrarte conmigo, Señor. Y yo quiero encontrarme contigo, Señor. Y esto demando, Señor, que permanezca en tu presencia hasta el día de tu venida o hasta el día que tú me llames a tu presencia a reunirme contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano y hermana, te bendigo y espero que esta palabra haya sido de inspiración para tu vida y que esta oración sea un antes y un después en tu caminata con Cristo. La semana que viene estaremos hablando del mundo. Así que no te lo pierdas. Dios te bendiga. Os amamos en el nombre de Cristo Jesús.